De ver esas coronas y luego seguimos consecutivamente con Corintios capítulo 10, ¿sí? Para no perder tampoco la hilación en la enseñanza, ¿sí? Hoy vamos a terminar de enseñar precisamente esas dos últimas coronas que nos faltan analizar. Para ello, leamos por favor Primera de Corintios capítulo número 9, versículo número 25 al 27. Y nos dice el Señor: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad con que tú hoy ministras nuestras vidas. Que sea a ti, mi Señor, pues en este tiempo, en esta preciosa noche, oh Dios, mi Dios, tu Santo Espíritu, ministrando todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor amado, nuestro espíritu. De la misma manera, manifiesta tu poder y tu gracia en medio también de los pequeños, oh Dios, que el día de hoy se han podido dar cita en esta tu casa de oración. Que ellos también puedan ser ministrados conforme a la piedad, conforme al amor con que tú nos, Señor amado, nos amas. Que toda tu iglesia pues pueda manifestar, Señor amado, mi Dios, de este poder y que sea, oh Dios, grandemente enriquecida por el estudio, oh Dios, que hoy vamos a tener por medio de la carta a los Corintios. Te lo imploro pues, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, se decía con respecto a las coronas que nuestro Señor Jesucristo tiene para sus hijos, en función del texto que estamos leyendo de Corintios capítulo 9, versículo número 25, donde nos menciona lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Se recuerda usted qué significaba el término corruptible? Algo que se puede dañar, algo que no es duradero, sino que más bien es todo lo contrario, algo que puede llegar a destruirse. Pero dice la Escritura en el verso número 25 que ellos lo hacen por esa corona, pero nosotros, dice ahí, para recibir una corona más bien incorruptible, que no se puede corromper, no se puede ensuciar, no se puede dañar. Dentro de esas coronas decíamos también, y si me acompaña por favor, al texto de Corintios, pero a la segunda carta en el capítulo 5, segunda de Corintios capítulo número 5, mi amado hermano, el Señor nos declara en ese pasaje bíblico, por qué es menester o por qué es necesario que el creyente reciba una corona. Primeramente, en ese texto se revela que todo hijo de Dios va a comparecer delante de la presencia de Cristo para recibir conforme a sus obras la recompensa de vida. Si me acompaña pues y leamos por favor segunda de Corintios capítulo número 5, mire lo que nos dice verso número 10. Dice el Señor: porque es necesario, y esto es muy importante, es necesario que todos nosotros comparezcamos, dice, ¿a dónde? ¿O ante quién? Ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos recuerdan el significado de tribunal? ¿Sí? ¿Recuerda usted, lo que se dijo ya hace 15 días atrás, el jueves no pasado, sino el traspasado? El tribunal viene, recuerde mi amado hermano, de una palabra, diríamos así, concreta, de tribuno.
Recordando, mi amado hermano, que eran los romanos quienes llamaban a comparecer a los tribunos, que eran militares encargados de las provincias que estaban bajo el señorío de Roma, para que rindiesen cuentas. De ahí el término tribunal. Y esta evaluación de los tribunos conllevaba una recompensa o una sanción en función de su buena o de su mala administración de tal provincia. Mi querido hermano, el término pues que utiliza el Espíritu Santo por intermedio de la carta de Pablo es darnos ese mismo enfoque. Cristo a nosotros también nos va a pedir cuenta por el encargo que Él nos ha dejado de administrar sus cosas santas en esta tierra. Y la Biblia dice que es necesario, es decir, que es algo indispensable el rendirle cuentas a Dios. Por eso se vuelve necesario. Es decir, mi querido hermano, que el Señor no nos deja nuestra suerte a la hora de encargarnos su obra. Así como Él nos la delegó, también nos va a demandar. Si ¿qué hemos hecho? Ustedes recuerdan la parábola de los talentos, como Dios, así como por medio de esa ilustración, encargaba cierta cantidad de dinero a sus administradores para que hagan con él el mejor uso posible. Al término, diríamos, y en el día menos pensado, volvió su Señor para pedirles cuentas. De la misma manera va a suceder con cada persona lavada por la sangre del Cordero. Ahora, bajo ese contexto, cuando leemos en 2 de Corintios 5, verso número 10, entonces entendemos que la necesidad, como lo dice el texto, que todos nosotros comparezcamos ante ¿quién? Ante el tribunal de Cristo. Se decía, me recuerdo por esta gráfica, que Cristo tuvo una corona en esta tierra, pero muy diferente a las coronas que quieren, enseñorear o mostrar los hombres. En Jesús, la única corona que mostró fue la corona de espinas. Más ahora, el Señor ha sido coronado de gloria y de honra también. Ese texto también me recuerdo que ya lo hemos analizado. Termina diciendo el verso número 10, para que cada uno, y ese es el objetivo, cada uno reciba, ¿qué cosa? Según lo que haya hecho mientras estaba ¿en dónde? En el cuerpo. Ahora, para aquellos que dicen que el Señor no rige su cuerpo, sino solo su alma o su espíritu, mi amado hermano, Cristo gobierna o debería de gobernar todo nuestro ser. Y como dueño de nuestro cuerpo también, el Señor nos habrá de pedir cuenta qué es lo que estamos haciendo con este estuche. O por lo menos, ¿para qué lo estamos utilizando? ¿Qué uso usted le da a su cuerpo? ¿Es su cuerpo el móvil por el cual Dios puede glorificarse para hacer las diversas tareas o cumplir sus diversos propósitos? ¿O usted con su cuerpo hace lo que usted quiere y cuando Dios le sugiere algo al corazón, usted le hace caso omiso y no da lugar a que el señorío de Cristo gobierne también su carne? Mi querido hermano, entendamos pues de manera adicional, y acompáñeme a la carta a los Romanos, en el capítulo número 14, es un texto que también se lo mencionó. Estoy solamente recordando las enseñanzas de este pasaje bíblico. Romanos 14, versículo número 10. Verso número 12. Dice el Señor, Romanos 10, versículo 12, de manera, nuevamente sale a relucir esa demanda de dar cuentas, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y esto es muy, muy preciso, de hecho, porque esa rendición de cuentas no va, mi amado hermano, a alojar a otro que no sea a usted. Muchos podrían decir, cuando de justificarse se trata, no es que mi esposa es la que ora por toda la familia, ¿verdad? No es que mi marido es el que va a la iglesia y él es el que trae bendición, o él es el que va a predicar, o yo me quedo, o es mi hijo el que está sirviendo y yo me aguanto.
Mi amado hermano, el texto es muy claro. Recordando que el texto o esta porción bíblica de las coronas y todo lo que vamos a ver en esta noche, sí, para concluir esa enseñanza, tiene que ver con las responsabilidades del cristiano, no del inconverso, no del hombre que no teme o no conoce de Dios. Esto es un tema de manera un poquito más exclusiva para los que forman parte del cuerpo de Cristo. Ahora, una pregunta es válida. ¿Forma usted parte del cuerpo de Cristo? Cada quien tiene su propia respuesta para sí. Mi querido hermano, dice la Escritura, pues, en función de esa, ¿sí? Diríamos así, esa adquisición que Dios ha hecho con usted y conmigo, que nosotros vamos a dar, dice la Biblia, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Ahora bien, adentrémonos pues en las coronas. ¿Cuántos recuerdan la primera de ellas? ¿Qué se analizaba? La corona de... ¿Sí? La corona de... Seguro, no era de justicia, no, de gozo. Bueno, vamos con la primera, la de gozo. ¿A qué atañía la corona de gozo? ¿Quién la podrá obtener? Estoy nuevamente recordando el texto. Sí, aquellos que ganan almas. Sí, para corroborar lo dicho, sí, en la carta, en el libro de los Proverbios, acompáñeme por favor. Sí, la corona de gozo, carta a los Proverbios, o libro de los Proverbios, capítulo 11. Después vemos el que está aquí en la diapositiva. Proverbios capítulo 11, verso 30. Usted ese texto creo que lo sabe de memoria. Sí. Lo lee cuando lo encuentre. ¿Qué dice ahí? Carta, sí, o libro a los Proverbios, capítulo número 11, versículo número 30. ¿Qué nos declara el Señor ahí? El fruto del justo. Mire, fruto. Recuerde que en Juan, el Evangelio, sí, en los Evangelios se narra acerca de la predicación de Juan el Bautista, diciendo que el árbol que no dé fruto, será, ¿qué cosa? Cortado y echado para hacer, ¿qué cosa? Quemado. Sí, Dios, recuerda, no puede en nosotros meter su mano como esa higuera y no sacar nada de nosotros. Jesús puede pasar en cualquier momento en su vida, ingresar en ella, y Dios querrá ver cuando sale de ahí fruto de parte de esa vida. Mi amado hermano en la fe, ¿usted da fruto? ¿Se considera usted un árbol frutal? Una persona que en Dios está generando, por así decirlo, entre comillas, vida, porque hay vida también de parte de Dios en usted. Mi querido hermano, dice pues el verso 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ahora, vayamos al texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 19. ¿Lo tiene? Hasta el verso 20. Dice el Señor, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona? Dice ahí, de que me gloríe o me sienta orgulloso. ¿Qué termina concluyendo ahí? El versículo número 19. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, lo afirma en el verso 20, vosotros sois nuestra gloria y también, ¿qué cosa? Nuestro gozo. Ahora, ¿cómo consideraba el apóstol Pablo, mi querido hermano, a la iglesia de Tesalónica? Como una corona, para su vida, que adornará su cabeza al ver Dios el fruto que él ha podido, en este caso él ha podido elaborar, a consecuencia de la labor de la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Mi amado hermano, los que ganan alma recibirán corona.
Amén. Los que ganan, mi querido hermano, por amor a almas, recibirán la recompensa. Decía el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Si lo hago con amor, si lo hago de buena gana, recompensa, decía el apóstol Pablo, voy a tener. Pero si lo hago de mala gana, simplemente la tarea me ha sido impuesta y nada más. Es decir, no habrá recompensa para mí. Mi querido hermano, es que Dios también ve la actitud del corazón cuando estamos, en este caso, ejerciendo su llamado, su ministerio. La segunda corona que también se analizaba era la corona de... La corona también, sí, de justicia. Vayamos, por favor, sí, a la segunda epístola o la segunda carta de Timoteo, capítulo número 4. Esta segunda corona el Señor la otorga también a quienes. Veamos qué representa esa corona. Segunda epístola o segunda carta de Timoteo. Capítulo número 4. ¿Lo tiene? Si gusta, leamos desde el verso número 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Verso número 8. Por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Qué día? ¿Qué día es ese? Segunda de Corintios 5, verso 10. Recuerda, es necesario que comparezcamos en un día ante el tribunal de Cristo. La cual me dará, pues dice el texto, sí, el Señor, aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes. ¿Qué dice el texto? A los que aman, ¿qué cosa? A los que aman su venida. Recuerda, mi querido hermano, que esa venida no se refiere en sí mismo de desear y decir, Señor, ven. Porque de lo contrario, toda persona que simplemente estimula sus oídos o su corazón anhelando que Cristo venga, mi amado hermano, podrían llegar a pensar, yo voy a recibir una corona porque estoy diciendo que el Señor tiene que venir. No se refiere a eso. Se refiere a cómo Él me va a encontrar cuando Él venga en su retorno. Ahora, dice el texto bíblico, mi querido hermano, en el versículo 7, por el contexto, he peleado, ¿qué cosa? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, ¿qué cosa? He guardado la fe. Acompáñeme, por favor, al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 12, Evangelio de Lucas, capítulo número 12. Veamos qué nos dice el Señor. ¿A qué se refiere esperar su venida? Versículo 37. ¿Quiénes recibirán este tipo de corona? Recuerde, la corona de justicia. Bienaventurados a aquellos siervos a los cuales su Señor, dice ahí, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirle. Aquí tenemos un ingrediente adicional. Amar su venida, mi querido hermano, ¿cómo lo ve el texto bíblico en los labios de Jesús? Bienaventurado, que dice ahí, a aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle, ¿qué cosa? Halle velando, es decir, los halle despiertos, apercibidos, pero sobre todo, mi querido hermano, los halle en sí mismos, sí, no solamente podría decir o limitarlo a la oración, sino en sí mismo a la obediencia de su palabra. Estar velando, mi querido hermano, es estar apercibido en todo sentido. Es estar despierto, es estar, mi amado hermano, pendiente de su palabra, es decir, identificados con Cristo.
Obviamente que la obediencia marca así una gran diferencia entre el creyente que está perseverando o velando y el creyente desobediente. Ahora, tengamos algo en claro. Dentro de las filas del cristianismo, sí, por así decirlo de manera general, mi amado hermano, hay creyentes que obedecen al Señor y hay creyentes desobedientes, pero ambos siguen siendo hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que no les obedecen? Y no por ello, si no les obedece, va al registro civil y dice, no, sáquele que yo ya no quiero ser el papá de este niño. ¿Hace eso usted? No, siguen siendo sus hijos. ¿A cuántos de ustedes sus hijos les hacen dar más que de un dolor de cabeza? ¿Verdad? Por el momento usted quisiera a veces, ay, quiero hasta desaparecerlo, pero se le pasa el coraje, igual los coge, los abraza, los recibe y se identifica con ellos. Mi amado hermano, pero la recompensa o el trato que van a recibir como recompensa a su labor será muy diferente en la que pudiera recibir un hijo obediente que la de un hijo desobediente. Que un hijo, en este caso sometido, a la diferencia que un hijo rebelde. Y es ahí donde Cristo quiere marcar la diferencia. No porque Él quisiera hacer acepción de personas. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. A Dios a todos trata por igual, pero no a todos recompensa por igual. ¿Por qué? Porque no todos sus hijos a Dios le sirven como, sí, en este caso como el Señor lo demanda. Y frente a esa situación, Dios dará la recompensa, recuérdelo, a cada uno según su obra, según su fruto. Mi amado hermano, de manera adicional en el Evangelio según San Marcos, acompáñeme por favor al capítulo número 13. Y cerramos esta segunda corona y entramos en la que hoy sí compete. Marcos capítulo número 13. Nos dice el Señor, versículo número 32. Perdón, 34 en adelante. 34 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el Señor ahí, ya de manera un poquito más puntual. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, eso hablando acerca de la venida de Él, dio autoridad. ¿A quiénes ha dado autoridad? A sus siervos. ¿Cuántos se consideran siervos del Señor? ¿Ah? Seguro que usted se considera un siervo del Señor. Mi amado hermano, quiero hacerle partícipe de una, déjeme ver si la apunté acá, que me parece muy importante poderla compartir. Sí, creo que la tengo. Ajá. A ver, ¿cuántos se consideran siervos del Señor? ¿Ah? Si ha traído papel y pluma, apunte lo que le voy a decir. Estas palabras no son mías, son de otro predicador, sí, de Stephen David. En los labios, sí, que le traduce de Daniel Francia. Él dijo, en una de sus tantas enseñanzas, usted no sabrá que tiene espíritu de siervo hasta que alguien lo trate como tal. Vuelvo y repito. Usted no sabrá que tiene espíritu de siervo hasta que alguien lo trate como tal. Ahora, ¿cuántos son siervos? ¿Y a cuántos les gusta que los traten como siervos? Ahí está el asunto. Todos nos decimos ser del Señor, siervos de Jesucristo, pero diríamos que lo desencajamos diríamos así, del contexto escritural, lo sacamos de ahí y lo ponemos de pronto en un escalafón mucho más alto de lo que realmente el texto implica o quiere realmente decir. Cuando se habla de siervo, es como que a mí me gusta siempre ilustrar el tema de las enseñanzas. Voy a valerme de un trapito. Cuando hablamos de siervo, ¿sí? Tomo como ícono de referencia, ¿sí? Una franela.
Cuando hablo de siervo, hablo de esto. La he arrojado al piso. ¿Y el siervo qué debería de hacer? ¿Ah? El siervo debería de recogerlo. Es decir que mi querido hermano debería de agacharse e inclusive, sí, hasta podría llegar a ensuciarse. Esto ahorita, bueno, cayó aquí en el cemento. ¿Verdad? ¿Qué hay si esto se arroja en medio de un lodazal? ¿Qué hay de esto si lo arrojo, mi querido hermano, si en medio de un pozo séptico? En medio. Y le digo al siervo, siervo, pásame la franela. ¿Cuántos son siervos de Cristo? ¿Cuántos se meterían al pozo séptico a recoger algo que su Señor intencionalmente tiró? Ojo, intencionalmente arrojó. Muchos dirían, ya, pero no la arroje ahí, pues, para ir a ver, déjala en otro lado. Y usted dirá, bueno, soy siervo. El siervo debe de ser tratado como tal. A veces los siervos dicen, pero a mí me habla bonito. Digo, y no es siervo. Yo voy, pero si me lo dice de otra manera. A ver, el siervo, mi querido hermano, obedece a su Señor. No le replica a su Señor. Porque es, ¿qué cosa es? Siervo. Dulos. La corona de justicia, mi amado hermano, a diferencia de la de gozo, recuerde, es justicia. Pero no la suya. Es la justicia que Dios ha hecho con nosotros por su gracia. ¿No ve que también Cristo vino como siervo? ¿Y a dónde lo pusieron? ¿En un altar o en una cruz? ¿Ah? ¿Verdad? Mi querido hermano, Él se dio a sí mismo como siervo para morir en la cruz. Ahora, ¿qué clase de siervo eres tú? ¿Un siervo que quieres estar caminando en escalafón, en lo más alto? ¿O un siervo que quisieras, ¿sí?, rebajarte tanto que hasta otros podrían pasar sobre ti, pisoteándote y tú decir, Señor, no importa, yo soy tu siervo? La corona de justicia va para esos siervos. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número, Marcos capítulo 13, verso número 34, ¿verdad? Es como el hombre que yéndose lejos de su casa, dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga de repente... Y aquí está el asunto. No os halle. ¿Cómo te quiere hallar el Señor entonces? Velando. ¿Y qué implica velar? Sino que otra cosa que estar trabajando. Estar siempre obedeciendo. Estar siempre apercibido. Mi querido hermano, sí, esto implicaría la segunda corona. Pero hoy vamos a introducirnos en la tercera. La corona de gloria. Mi querido hermano, Cristo ahora obviamente recibió esa preciosa corona. Mi querido hermano, si me acompaña a la carta a los Hebreos, bien dijo el Señor que tendríamos y aún estaríamos en el lugar donde Él está sentado. Y eso lo mencionó allá en el libro de Apocalipsis, pero hoy quiero hablar acerca de lo que Cristo también tiene. Hebreos capítulo 2, carta a los Hebreos, capítulo número 2, nos narra el texto bíblico, versículo número 7. Hebreos 2, verso 7. Este texto lo dimos ya de referencia, en el estudio inicial. ¿Lo tiene? Capítulo 2, versículo 7. Nos dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Y eso hablando cuando Jesús estaba como hombre en esta tierra. Pero, ¿qué dice el texto? Adicionalmente, le coronaste, ¿de qué cosa?
de gloria y adicionalmente de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y va al verso 9 para reforzar lo que se leyó. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ahora ¿cómo está? Coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué cosa? ¿Cómo se ganó esa corona él? ¿Cómo se ganó esa corona? A causa de padecimiento, y no cualquier padecimiento, padecimiento de muerte. Ojo, a diferencia de la muerte que va por la cual puede pasar todo ser viviente, esta clase de muerte es a consecuencia de la obra de Dios. Mi amado hermano, en esta tercera corona, abramos por favor la primera carta del apóstol San Pedro. En el capítulo número 5, Cristo padeció, mi amado hermano, por los suyos para obtener esta corona. Veamos a dónde apunta esta corona de gloria. Primera carta o epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 5. Voy a leer del verso 1 en adelante, ¿sí? Hasta el verso número 4 quiero llegar. Dice el Señor: ruego a los ancianos, ¿sí? Hablando de quiénes, no tanto de los, ¿sí?, de mayores de edad, sino más bien a los que representaban, por su ancianidad, representaban autoridad dentro de la iglesia. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es decir, el apóstol Pedro, y testigo ¿de qué? De los padecimientos de Cristo, que soy también, ojo, participante. ¿De qué cosa era participante también ahora? ¿Pero por qué era participante de esa gloria? Más adelante vamos a ver qué es la corona. ¿Por qué? Porque se había identificado con Cristo. ¿En qué cosa? En las tribulaciones, en sus padecimientos. Ya vamos a ver cómo se padece por Cristo. Versículo número 5, capítulo 5, verso número 1. Sí, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada o dada a conocer. Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y ahora, este es un primer indicio. Mi amado hermano, guiar vidas no es cosa fácil. ¿Cuántos son padres de familia acá? Ya, una pregunta más que evidente en su respuesta. ¿A cuántos les cuesta ser padres de familia? ¿Ah? ¿A cuántos les da más de un dolor de cabeza tratar de empujar a sus hijos, enseñar a sus hijos, educarlos, motivarlos, estar siempre pendiente de ellos, llevar para ellos, porque por lo general son ellos la motivación de los esfuerzos, ¿verdad? Cuando usted busca un trabajo y busca del trabajo una mejora salarial, ¿por qué lo hace? ¿O para quién lo hace? Si no es a causa de ellos. ¿Para darles qué cosa? Una mejor alimentación. ¿Para darles qué otra cosa? Un mejor vestido. ¿Para darles una mejor educación? ¿Verdad que es así? Mi amado hermano, si a usted le cuesta sobrellevar la carga en su casa, ya se podrá imaginar llevar la carga o tratar de empujar a otros, para que no se separen de Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el versículo número 2, apacentad, y utiliza el término que se utiliza en este caso en el lenguaje pastoril, o pastoral. Apacentad la grey o el rebaño de Dios que está ¿en dónde? Entre vosotros. ¿Qué es lo que le exige el Señor? Aquellos cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no porque alguien te lo pide.
Es como cuando usted se levanta, ¿verdad? Que usted hace así en casa como papá y mamá. Cuando el papá o sobre todo la mamá se levanta, nadie le dice a la mamá, mamá, haz el desayuno. La mamá solita se levanta y ¿qué hace? De manera hasta instintiva. ¿Cómo lo hace? Sola. Más bien cuando se levanta el muchacho ya el desayuno está hasta servido. ¿Verdad? ¿Cuántos de los muchachos de manera intuitiva se levantan y ya tienden su cama? ¿Ah? ¿O es la mamá la que dice, oye, y te antes de irte, déjate tirar a la cama, ¿verdad? Mi amado hermano, una cosa es por fuerza, por imposición, y otra cosa es voluntariamente. Dios sabe, mi amado hermano, que el trabajo de amor en la iglesia recibe recompensa también. Dice la Biblia en el versículo número 2, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia o por dinero o interés, sino ¿con qué se sirve al Señor? Con ánimo. Amén. Y ánimo, dice ahí pronto, que significa con un ánimo sí, de rapidez. Es decir, mi amado, mire, cuando usted quiere hacer sus cosas, las hace rápido. Las hace con ánimo, con deseo, con ansiedad, porque son sus cosas. ¿Verdad? Si a usted le dijeran en una tarde, mira, vístete que a tal hora te vengo a ver para irnos a pasear, y usted de pronto tiene toda la mañana muchas tareas que hacer, pregunto, ¿acelera o no acelera el ritmo? ¿Ah? ¿Verdad? Que le digan a usted un día sábado, 5 de la tarde, mira, rapidito, rapidito porque nos vamos al cine. Aun cuando muchos satanizan el cine, pero bueno. Eso es otro tema. Mi querido hermano, sí, mucha gente cuando tiene una invitación para hacer algo, sí, obviamente algo que le gusta y le agrada, y tiene responsabilidades que hacer previas, las hace y las hace rápido. Obviamente motivado, porque habrá algo después. Mi amado hermano, nosotros también tenemos algo después de esta vida. Tenemos, mi amado hermano, en Dios una preciosa recompensa a nuestro esfuerzo y nuestra labor. Y el Señor va a recompensar eso. Y una de estas recompensas será la corona de ¿qué? Dice en esta parte, la corona de gloria. Esta corona viene, mi amado hermano, por los padecimientos de Cristo. Los sufrimientos. ¿Cómo podría llegar a sufrir una persona en Cristo, mi querido hermano? No solamente lidiando con la iglesia, es decir, como que esto se limita al pastor solamente o a los que dirigen la iglesia. Mi amado hermano, cada vez que nosotros sufrimos por causa del Señor, por alguna injusticia, por alguna murmuración, por alguna mentira, estamos padeciendo. Eso sí, si mantenemos la postura de ser, en este caso como se lo dijo en el texto anterior, de ser siervo, sin replicar, sin tirar la toalla, habrá recompensa de gloria. Si alguien de pronto te calumnia y tú sufres la calumnia, si alguien te maltrata y tú sufres el maltrato, no tratando de desquitarte, sino más bien de aceptar, aún de manera, diríamos así, no tan agradable, pero igual lo pasas, igual dice el Señor, no importa, esto lo sufro pero por ti. Y en tus manos lo dejo y haz tu justicia. Mi amado hermano, todo sufrimiento en Cristo recibirá también recompensa. Dice la Escritura, sí, en el versículo número 4 de este capítulo 5 de la carta de San Pedro, sí, y cuando aparezca el príncipe, ¿de quiénes? De los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible, la que no se puede dañar, la que no se puede deteriorar, la que perdurará por la eternidad. Dice la corona incorruptible. ¿De qué cosa? Porque el que se humilla o sufre con Cristo en sus persecuciones, en sus necesidades, sí, en sus vituperios, también recibirá en su gloria y en su majestad. Mi querido hermano, hay un texto adicional que quisiera también compartir contigo. Acompáñame por favor a Apocalipsis.
en el capítulo número 2. Capítulo 3, capítulo 3, capítulo 2 es en la última corona. Capítulo número 3. ¿Lo tiene? Versículo 10 en adelante. Dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué dice ahí? De la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué? Para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué cosa? Para que ninguno, dice ahí, ninguno tome tu corona. Versículo número 12 lo podemos complementar. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Mi amado hermano, sí, la hora de la prueba. Esta corona está identificada con eso. Padecimientos, tribulaciones, sufrimientos por causa del Señor. Si nosotros somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria. Vayamos ahora, mi querido hermano, sí, a ver la última corona. La corona de vida. Sí, no se confunda así con la vida eterna que el Señor nos habrá de otorgar con la corona de la vida. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo número 2. Versículo número tal cual como lo tenemos ahí, 10. Verso número 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esta corona tiene algo o tiene un ingrediente muy especial. Es, mi amado hermano, sufrir, en este caso, en vida, la muerte por causa de Cristo. Pablo decía, vosotros habéis padecido, pero no hasta la muerte. Los que padecen hasta la muerte, es decir, que por causa de Cristo te quiten la vida, tendrás corona de la vida. Mi amado, allá en el otro extremo del mundo, usted se ha escuchado las noticias. ¿Ah? Allá, mi amado hermano, sí, donde rige el mundo la religión del Islam. Sí se ha dado cuenta cómo allá a diario matan a los cristianos. Y la gente no reniega de su fe, sino que creyendo en Cristo Jesús retienen el nombre de Él y son la mayoría de ellos decapitados por causa de Jesús. Para ellos, mi amado hermano, para un musulmán obviamente desatinado de su creencia, sí, agarra en este caso un machete, sí, y le cercena la cabeza. Mi amado hermano, para ellos el Señor ha reservado ¿qué cosa? La corona de la vida, que vendría a ser la contrapuesta de ¿qué cosa? De la muerte. Mi querido hermano, aquí a la verdad, en esta parte del mundo, sí, ser cristiano es cosa sencilla. Porque no tenemos la oposición de los hombres para profesar el nombre de Cristo. Es verdad que hay ciertas leyes que de pronto restringen muchas cosas o actividades de la iglesia, sí, pero hasta este punto no.
que aquí se le diga o se calla o le pego un tiro. Eso no hay aquí. Pero en estas partes del mundo sí las hay. En estas partes, en ciertas regiones del África, mi amado hermano, sí, el solo hecho de decir yo soy cristiano es una blasfemia y puede morir. Mi querido hermano, dice la Escritura pues en el versículo número 11, para complementar lo que menciona el verso número 10 de Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, para todas ellas, el que venciere no sufrirá daño, dice ahí, de la segunda muerte, aun cuando de la primera sí. Amén. La corona de la vida está reservada de manera exclusiva para aquellos que por causa del Señor, mi amado hermano, sí, han estimado su propia vida como cosa incierta. Si me acompaña, por favor, sí, vayamos, sí, a un texto bíblico. En la carta de Santiago. Epístola de Santiago. En el capítulo número 1. Después de la carta a los Hebreos, Santiago capítulo número 1. Nos dice el Señor, versículo, sí, número 12. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Más adelante, mis queridos hermanos, acompáñenme por favor a otro texto. Vayamos, sí, al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo número 12. Dice el Señor, versículo número 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y mira lo que dice en la parte final. Y menospreciaron. ¿Qué cosa menospreciaron? Sus vidas. ¿Hasta qué punto, mi amado hermano? ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Mi amado hermano, ¿se puede llegar a sufrir tanto que hasta podría nuestra propia vida verse, sí, al extremo de padecer la muerte? Pues sí. Si me acompaña, por favor, venga conmigo a otro texto adicional. Veamos, por favor, qué nos dice el Señor. En la carta a los Filipenses. En el capítulo número 2, carta de Filipenses, capítulo número 2. Hay un término muy especial aquí. Voy a leer desde el versículo número 14, pero quiero llegar al versículo 17. ¿Sí? Haced
todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Verso 16. Asidos o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Verso 17. Y este término es lo que quiero llegar. Y aunque sea, dice ahí, derramado en libación. Ahora, aquí tengamos bien claro el texto. Ser derramado en libación, mi amado hermano, era ser degollado, sí, a expensas de que toda su sangre fuese expulsada del cuerpo, sí, en ese sacrificio. Dice el texto en el versículo número 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y dice el verso 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿En qué experiencia? En padecer, si fuese posible, por causa de Cristo, la muerte. Mi amado, el apóstol Pablo, de hecho, de acuerdo a los historiadores, fue también sacrificado, sí, por causa del evangelio. Dicen los historiadores que él murió decapitado en la vía Apia, sí, cuando ingresó por segunda vez, sí, en Roma. Mi amado hermano, Pablo no dudó de exponer su vida a consecuencias, sí, en este caso de la predicación de la palabra, y lo hizo valientemente. ¿Qué podríamos en esta noche, mi querido hermano y hermana, concluir? Sí, tenemos ahí en esa última diapositiva, las recompensas se ganan a través de ¿qué cosa? Del servicio fiel. Dice ahí, las recompensas se ganan y se recibirán ¿en dónde también? ¿En dónde? No en la tierra, en el cielo. El galardón que tú tanto buscas, el reconocimiento que tú tanto esperas en esta tierra, de aquí no habrá, mi amado hermano, sí, mayor elogio por tu labor. Uy, hermano, cómo sudo, cómo me canso, cómo me duelen los pies por causa del servicio. Perfecto. Está bien, aquí nadie te va a decir, venga, yo le sobo. Aquí nadie le va a decir, está cansado, una pastillita para... Aquí no, mi amado hermano. Aquí hasta inclusive te podrían hasta tratar con ingratitud. Hasta te podrían señalar y cuestionar el trabajo que estás haciendo. Aquí inclusive hasta podrían ponerte hasta mala cara luego de que tú te has pasado desvelando, sí, trabajando o forjando para de pronto alguna actividad que quieres hacer para el Señor, sí, que te ha costado aún hasta el sueño. Aquí inclusive has metido tu misma mano al bolsillo y has puesto de tus recursos para hacer un trabajo más excelente. Mi amado hermano, en el mundo no esperes aplauso y recompensa. Esta última diapositiva, sí, creo que se ajusta bien como el resumen a todas las coronas. Si recompensa y aplauso y elogio, mi amado hermano, sí, habrás de recibir, no lo esperes recibir en esta tierra. Bien dijo el Señor, haciendo alusión, claro, a un suceso algo diferente. Que cuando aquellos que entregaban ofrenda y diezmo en el templo esperaban, sí, que la gente los reconociera y por eso hacían tocar, ¿qué cosa delante de ellos? Trompeta. Para que la gente les diga, ¡bravo! Ellos se están dando. Y la Biblia dice, ellos ya de seguro tienen su recompensa y su alabanza. Aquí más bien el trabajo es silencioso y a veces, como le digo, hasta mal pagado. No refiriéndome al dinero, sino en la estimación baja que podrías recibir luego de que tú en Dios lo has dado todo. Pero mi querido hermano, lo que tú haces aquí en el cielo será grandemente estimado y enormemente recompensado. ¿Quieres corona, sí, de gloria? ¿Quieres corona de vida? ¿Quieres corona de justicia? ¿Quieres corona de gozo, mi querido hermano? Cristo Jesús te la dará, te la dará personalmente ahí, ante Él, en el gran tribunal de Cristo.
Ahí, mi amado hermano, los que de pronto no te estimaban dirán, ¿qué? Él tiene corona. Y el Señor dirá, sí, porque Él lo hizo por amor de mi nombre. Amén. ¿Quieres la recompensa del Señor? Mi querido hermano, podría concluir con un texto que tú y yo ya sabemos. Apocalipsis 3, versículo número 21, nos dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, también ¿en dónde? En su trono. ¿Quieres recibir de Él las recompensas? Sigue trabajando, sigue dando todo de sí, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y mi querido hermano, y sé fiel hasta la muerte, porque allá habrá, sí, recompensa para tu labor. Él no es, mi amado hermano, un juez injusto. Él es fiel y justo y dará a cada uno según su obra. Que la gloria sea toda para nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. A usted le ha placido en esta hora poder ministrar nuestras vidas por medio de esta enseñanza. Coronas, oh Dios, yo no sé si la tendré, pero me esforzaré para adquirirla. Es usted, mi Dios, quien va a designar quién se sentará a su izquierda y a su derecha. Esto no es por petición. Esto es, Señor amado, por méritos. La salvación no conlleva mérito alguno. La salvación, Señor amado, viene por gracia. Mas la recompensa de tus coronas vendrán por la labor, el esfuerzo, por el merecimiento, oh Dios, de una vida dedicada de manera ciega, pero al mismo tiempo, Señor, esforzada en ti. Ciega porque nada nos podrá detener para avanzar. Lo hacemos, oh Dios, de manera segura. Y mi Cristo, yo confío enormemente que tú que eres, oh Dios, galardonador de los que te buscan, no olvidarás la labor de amor que he hecho en tu nombre. Señor, sé tú pues mi aliento. Sé tú, Señor, el incentivo de mi vida. Sé tú, oh Dios, quien pueda, mi Dios amado, en mí fomentar cada día, oh Dios, el aliento que necesito. Aun cuando a veces el mundo o aún la iglesia desestime lo que hago. Señor, hoy he podido considerar que aun cuando otros no aplaudan lo que yo hago, tú, mi Dios, puesto en pie, te regocijas por mi labor. Por eso la haré con excelencia. Por eso la haré con responsabilidad. Asimismo, Dios, permíteme, como hoy, de manera tan solamente de anécdota se dijo, yo no sabré